con ustedes. Bueno, hoy es un día donde no se está tratando la reforma. Por suerte lo aclaró atinadamente la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esto no es una reforma judicial, esto es simplemente brindar una mejor administración de justicia en el fuero federal, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias. Las provincias había graves problemas, falta de jueces. En materia, los jueces de la provincia tienen todos los fueros, son penal, civil y comercial, previsional, todas las cuestiones civiles vinculadas a los amparos de salud, etcétera, etcétera. Y hay provincias que tienen un solo juez para todo eso. Hay otras provincias que no tienen cámara, entonces para ir a la cámara a veces hay que transitar 700 kilómetros, lo que estaba constituyendo una privación de justicia para hechos graves. Pero la verdadera reforma judicial tiene que ver, es una gran deuda de la democracia, pero no solo una deuda de la democracia a partir del 83, es una deuda histórica de la República. Cuando se creó con 5 miembros también, y todavía se puso a funcionar la primera corte en 1853, los 5 miembros eran 5 miembros, igual que ahora, y me parece que algo hemos crecido, ¿no? Por lo menos en población. Esos 5 jueces todos provenían de familias vinculadas a la oligarquía vacuna, ¿no? Y eso se mantiene hasta hoy. En el año 30, 1930, la Corte Suprema, cuando vino el golpe de Uriburu y lo derrocaron a Irigoyen, la Corte Suprema de Justicia convalidó los actos vinculados al golpe de Estado mediante una acordada. Acordada no es una sentencia, es un acto administrativo, y se impuso lo que se llama la doctrina de la revolución triunfante. El presidente era Figueroa Alcorta, y el procurador, que es el que dictaminó, Figueroa Alcorta es un apellido muy vinculado a los intereses del campo, por eso decía que era toda una corte vinculada a la defensa de esos intereses. Y el procurador de la corte se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Esto tiene que ver cómo cómo se ha ido reproduciendo a sí misma la corporación, ¿no? Uno ve que los apellidos se repiten, que la gente siempre proviene del mismo sector social, los que son no sé si son todos de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, venían del barrio de Adrogué, San Isidro, Barrio Norte, bueno, hoy sigue igual porque ya vienen han cambiado, ya no solo se defienden los intereses de la oligarquía vacuna, sino que los de la Embajada de Estados Unidos, los del diario Clarín y los intereses económicos concentrados. Entonces, esto ha hecho muy sólido el interés corporativo. Hoy lo que se está haciendo es simplemente un ordenamiento de la justicia y llevar justicia a lugares donde ni siquiera había jueces suficientes para atender. Y tanto es así, lo sorprendente es que frente a esta justicia que hemos visto, las barbaridades que se hicieron en estos 4 años, hemos visto cómo es la Corte, para empezar con algo. Con 2 jueces que quisieron entrar se, se prestaron a ingresar por decreto del Poder Ejecutivo y sin acuerdo del Senado a la Corte Suprema. Y uno de ellos que representa al presidente, que representa a los intereses de Clarín. Eh,
estos son dos jueces. Después hay una jueza que se llama Hayton de Nolasco, que también viola la Constitución, pues tiene más de 75 años, que es la edad tope que le pone la Constitución a este cargo vitalicio, que es tremendo. Esto ahora me voy a referir a los cargos vitalicios. Y después está el gran impulsor de lo que hemos llamado lawfare, ¿no? La guerra judicial, que es Lorenzetti, que con Irursun y un grupo de jueces federales han permitido ver las cosas que vimos en estos últimos 4 años. Digo que hay que pensar qué es un juez, ¿no? Un juez, que supongamos que lo nombran juez de la corte a los 30 años de la edad, y puede estar hasta los 75, de por vida. Y lo que eso significa, ¿no? Cuando quisimos hacer se quiso hacer una primera reforma judicial que tenía que ver con incorporar al pueblo, incorporar al ciudadano a la administración de justicia, saliendo de la hipocresía y que cada uno llevara a quienes iban a nombrar a los jueces, integrar el Consejo de la Magistratura, es decir, el que nombre y destituya a los jueces que se iban a incorporar por la boleta para que todos los votemos, ¿no? Y ahí hubo una reacción de la sociedad que parece incomprensible, ¿no? Porque la derecha decía que no quería votar. Este, y la justicia es algo muy serio, porque esté solamente en manos de los abogados. Porque todas las porquerías que pasan en la justicia con esta tradición de secretismo, de la lejanía que hay entre los jueces y... A mí me gusta dar muchas charlas con la gente que no está en la justicia, ¿no? Porque aprendo mucho de lo que es el sentido común, que es lo que le falta a la justicia, ¿no? Precisamente por esta condición corporativa que tiene. La justicia necesita primero cambiar el perfil de juez, terminar con esta corporación, hacerla democrática. No hay que buscar profesores de derecho o académicos del derecho. Porque Rosenkranz, que es el presidente de la Corte, tiene grandes pergaminos, pero es un pésimo juez, es un juez que quiso entrar a la Corte por decreto, pero tiene la dignidad de respetar la Constitución cuando va a ocupar un cargo de esa naturaleza. Y lo mismo los otros que les he nombrado. Hemos visto cosas terribles. Ya en enero del 16, vimos lo que pasó, lo que hizo el gobernador Morales en Jujuy, que hizo una reunión de la legislatura, se votó la ampliación de los miembros de la Corte, 2 de los diputados que la habían votado, 2 días después juraron como miembros de la Corte, y al día siguiente fue presa Milagros Sala, supuestamente por tirar un huevo desde una plaza donde había manifestantes y donde ella no estaba, ¿no? Y hasta hoy sigue presa. Hemos visto periodistas decir que había que los hijos de los ciudadanos tenían que hostigar en la escuela a sus compañeritos, hijos de tal juez o de tal otro, de Freiler y de Ballestero, cosa terriblemente miserable, ¿no? Como en el caso de Freiler se tuvo medio como encerrado a un senador que tenía que votar en el Consejo de la Magistratura, y a partir de ahí, y de todo el trabajo previo que había hecho el diario Clarín para denostarlo, con la Nata y toda esta banda de delincuentes, ¿no? Algunos con toga, otros con títulos de periodista, como supuestos periodistas, lograron su destitución. Al otro juez, el Ballestero, lo hicieron renunciar,
Todo porque al presidente que lo dijo expresamente, al expresidente por suerte, que lo dijo expresamente, si los jueces no me gustan, bueno, habrá que buscar otros que sí nos gusten. Eh, y esto no tiene nada que ver con los intereses de la nación. A partir de un poco antes de que asumiera Macri, empezaron a invitar a los jueces, así como habían hecho alguna vez con los generales, que los invitaban a la Escuela de las Américas. eh, el embajador de Estados Unidos, Prado, el que luego fue el embajador de Estados Unidos, Prado, con una asociación que se llama Saltal, que la sostiene, que se llamaba Saltal, que la sostenía Clarín, empezaron a invitar a determinados jueces a recibir cursos en Estados Unidos, como habían hecho antes los generales con la Escuela de las Américas. Este, y este senador Prado, que era un ex juez federal en Estados Unidos, que había sido también miembro del ejército, y luego fue designado embajador y la primera declaración que hizo fue que venía a colaborar con la organización de la justicia argentina. Esto fue un plan para toda Latinoamérica. Vimos cómo lo metieron preso a Lula para poder permitir que Bolsonaro ganara una elección. Hemos visto lo que ocurre, que Correa está con capturas internacionales, eh, bueno, el golpe de Bolivia, lo que pasó en Paraguay también con la intervención de la justicia para destituir al presidente. Esta es la justicia que se ha forjado con jueces que han hecho una doctrina, Haciendo- Está han haciendo el trabajado, cambio han de teléfono, trabajado, tiene dificultades. Creo que es problema de conectividad. perdón, sí, ¿consigo? Sí, por favor. Bueno, Sí, sí, gracias. bueno, hemos visto atrocidades en la justicia, ¿no? Cómo se ha degradado a personas honorables. Al vicepresidente, ex vicepresidente de la Nación, lo sacaron a las 4 de la mañana con cámaras de televisión, descalzo y en pijamas para llevárselo detenido, cómo los exhibían. Y hemos visto cómo se le impidió que tuviera el abogado defensor en los allanamientos que le hacía a Cristina Fernández de Kirchner, cómo se impuso esta doctrina Irursum. Fíjense que si hoy estuviera vigente esta doctrina de Irursum, que además era el que manejó las escuchas, ¿no? Recuerden que en la época que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, las escuchas estaban en manos de los fiscales, de la Procuración, en ese momento en manos de Cristina Camaño, que está haciendo un gran trabajo en la AFI, echando, tratando de que los espías no se dediquen a espiar a la gente y a la vida privada de propios y ajenos, ¿no? Y a armar causas. Y cuando pasó la corte, es decir, a mano de Lorenzetti y de Úrsul, empezaron a aparecer escuchas por todos lados. Lo único que hizo la corte durante 4 años fue sacar una acordada diciendo que había que tener cuidado con las escuchas, cosas que todos los jueces sabíamos, que cuando una escucha no tiene nada que ver con la investigación, se destruye. Acá no se destruía, se la mandaban a algún periodista para que las publique y hicieran todo un show denostando a Cristina Fernández de Kirchner y a otras personas. Detenciones absolutamente arbitrarias. En el caso de Vudú, por tomar uno, todavía sigue condenado sin sentencia firme, estuvo bastante tiempo preso, casi 2 años, y después descubrimos que el testigo principal, casi no hay prueba, el testigo principal recibía como pago un hotelito en no sé dónde para que pudiera estar contento que es Van der Rohe, ¿no? Se han fabricado causas y, bueno, se han hecho barbaridades que no sé si vale la pena repasarlas
porque las conocemos todos, ¿no? Lo que han hecho los servicios de inteligencia, estos jueces que en esta modificación que se hace hoy, fíjense que para poder avanzar en esto y para no generar suspicacia, porque yo creo que si alguien perjudica esto que pasa hoy es a las personas que han sufrido esto, ¿no? Y que todavía siguen detenidas. En la Argentina hay presos políticos hoy, y uno de los artículos dice que esos presos seguirán con que esos jueces seguirán con esas causas. Y sin embargo dicen que esto es para beneficiar a Cristina, cuando la que sale menos beneficiada es Cristina, y van a seguir los jueces estos con las causas que tenían y que armaron ellos mismos, ¿no? La naturaleza nos libró de Bonadío, pero cuando iban a sortear una causa, una denuncia contra Cristina, todas caían en el juzgado de Bonadío. Entonces, hemos visto todas estas arbitrariedades, todas estas cosas tremendas, una justicia muy lejana al pueblo, pero no solo en esta materia. Ustedes saben bien, los jubilados, lo que cuesta pedir un reajuste jubilatorio. No hay jueces provinciales, federales suficientes como para que estas cuestiones salgan rápido, porque están atiborrados de trabajo, y son un solo juez, es un solo juez federal en una provincia para atender el tema electoral, el tema laboral federal, el tema civil federal, el tema drogas, trata de blancas. Esto es muy beneficioso para el interior, y además también va a haber más jueces que resuelvan estas materias previsionales, y va a dar grandes beneficios al ciudadano, al pueblo en general. Lo que ocurre es que la oposición quiere mantener sus privilegios, los jueces quieren mantener sus privilegios, y la oposición se ha refugiado en este poder judicial que es absolutamente espurio, detestable, clasista. Hasta hace poco, cuando se hablaba de trata de personas, se decía lo clasista que son los jueces, ¿no? Los jueces hablaban de trata de blancas, porque lo otro no era trata. Lo otro, yo, por ejemplo, cuando voy a las cárceles, se creen que se lo digo en chiste, ¿no? Pero siempre le pregunto al director de la cárcel, dígame, ¿hay algún rubio acá? El tipo se cree que lo estoy cargando, y le digo, no, contésteme en serio. Y no hay rubios en las cárceles, personas rubias. Esto demuestra que la justicia está para controlar a un determinado sector político, al mismo tiempo que no le brinda los servicios necesarios para combatir el narcotráfico. Así que la justicia federal era absolutamente necesaria organizarla. Esto por eso Cristina salió muy atinadamente ayer a explicar que esto no era una reforma judicial. Pues si hubiera sido una reforma judicial, simplemente se hubieran designado jueces afines, y no hay ninguna posibilidad que se designen jueces afines, porque ni siquiera para las subrogancias, que es los interinatos, que antes no requerían acuerdo del Senado, y ahora requieren pasar por el Consejo de la Magistratura con las 2/3 partes de los votos. En el Consejo de la Magistratura están 5-4 para nombrar a un juez o destituir a un juez. Digo que no hay ninguna posibilidad de que haya un copamiento de la justicia, no hay ninguna posibilidad de que esto para nada se consagre la impunidad de Cristina ni ningún otro, todo lo contrario. Se les ha asegurado todo, y así todos lo quieren
para poder abrir el diálogo, ¿no? Para poder abrir las reformas necesarias y empezar a avanzar. Es un paso esto, simplemente. Un paso beneficioso, pero un paso nada más. La justicia necesita otras cosas. La justicia, para empezar, necesita empezar a contactarse o a organizarse con el resto de las agencias de seguridad. No hablo de las agencias de espías, hablo de la policía, hablo del servicio penitenciario. El servicio penitenciario, por ejemplo, eh, no cura, por decirlo de alguna manera, no rehabilita a nadie. Son depósitos de personas, tanto son depósitos de personas que en tribunales, cuando se traslada a un detenido, uno escucha a los jueces que dicen, bueno, ya puede llevarlo al depósito. A mí me ponía furioso y más de una vez, porque un depósito es para las cosas, no para las personas, ¿no? En todo caso, lo tenían que trasladar a la alcaldía, no al depósito. Pero esta es la concepción que se percibe hasta en el lenguaje. Uno sube a un ascensor de jueces y, bueno, primero preguntan por su sueldo, que por cierto es muy alto, y tienen privilegios, o tenemos privilegios, sino que lo primero que dice un juez, la mayoría de los jueces, yo no quiero tener problemas. Digo, este es un porcentaje muy alto de los jueces, que son lo que yo llamo los jueces cobardes, que quieren mantener su lugarcito y no tener problemas. ¿Cómo un juez no va a tener problemas? Si precisamente el trabajo del juez es tener problemas, es resolver problemas, ¿no? Es como si yo quisiera ser taxista, pero que no quiero que haya colectivo, no quiero que haya semáforo, no quiero, porque me gusta ser taxista, pero no quiero problemas de tránsito, ¿no? Los jueces están nombrados para resolver problemas, pero ellos no quieren tener problemas. Después hay un 10%, esto sería un 80% de jueces, de jueces cobardes, por no decirlo de otra manera más dura. Hay un 10% de corruptos que son los que han armado este lawfare, porque no son todos los jueces iguales. ¿Qué son estos Ercolini, Irursun? Irursun sigue nombrando él la subrogancia. Cuando murió Bonadío puso a Martínez Di Giorgi, que es otro de esta banda de delincuentes togados, y cuando renunció otro juez, Caricoba Corral, lo puso a Ercolini, que es otro que es un miembro de esta banda de persecución política. Estos son algunos de los problemas que tiene la justicia. En materia de seguridad, el servicio penitenciario no ha podido cambiar el procurador penitenciario. Yo entré al Poder Judicial en el año 71 como pinche, ¿no? Me nombraron juez en el 83. Y empezamos a desarrollar algunos programas que son muy interesantes. Llevamos, por ejemplo, un grupo de detenidos que los seleccionamos, por supuesto, porque no todos son iguales, y que querían con sus familias incorporarse a ese programa. Los llevamos a la Isla Martín García, les dimos herramientas y les dimos herramientas y les dimos los materiales, se construyeron sus casitas, y se empezó a armar una comunidad. Claro, llegó el neoliberalismo con Menem, inmediatamente lo suspendieron ese programa. ¿Qué estaba pasando? Que aquellos que cumplían las penas se querían quedar a vivir ahí. Imagínense la cantidad de estos establecimientos, porque ellos no solo se hicieron sus casitas, sino que empezaron a tener su taller de carpintería, entonces vendían muebles para las escuelas carenciadas,
Imagínense todo lo que se puede hacer a lo largo y a lo ancho de este país que necesita poblarse, y tenemos 600.000 chicos o jóvenes o adolescentes en el ámbar, el Gran Buenos Aires y en una parte de la ciudad de Buenos Aires, con la cabeza rota por la droga, a los cuales solamente podríamos mejorar con un sistema parecido a esto. No, no todo la seguridad no se arregla solamente con más cárcel y les voy a decir por qué no se arregla con más cárcel la seguridad. Si hay un chiquito de 5 años en Constitución o en Retiro abriendo las puertas de los taxis para que le den una moneda y llevar una moneda a la casa, inmediatamente es agredido por la policía, que les hace entregar un porcentaje de lo que los chicos estos pueden recaudar. Después los otros, que ya fueron institucionalizados y se escaparon del instituto, lo que fuera, empiezan a acosarlo también a ese pibe, hasta que un día lo llevan a un instituto de menores, donde los violan, cortan el contacto con la familia, y ya entran todos en una etapa delictiva. Cuando salen o se escapan de esos institutos, comienzan a delinquir y después terminan en la cárcel. Si uno ve, yo recuerdo en el 86, yo era juez federal y habíamos logrado empezar a sacar a los guardiacárceles para la parte perimetral, ¿no? Los guardiacárceles, en realidad dicen senadores, son penitenciarios retirados, ¿no? Que yo siga funcionando más o menos así. Y los habíamos puesto como custodia perimetral para ir de a poco. Y habíamos logrado que los chicos pintaran el Instituto Roca. Porque, ¿qué ocurría? En los institutos de menores circula mucho los tranquilizantes, la droga. Entonces, claro, los tenían a los pibes todo el tiempo drogados con lorazepam y para robar, ellos denunciaban que había hecho una obra, que habían hecho una obra, después generaban un botín de los chicos, recuerdan los botines de los institutos menores del 86 seguramente, y que era muy fácil, porque simplemente dejaban de darle sus drogas, que las pasaban de un lado al otro, el clonazepam y esas cosas, y generaban un problemita y ya empezaba un botín, ¿no? Alentado por los propios celadores, entre comillas. Y era notable ver cómo quemaban todo, rompían todo, menos las aulas, ¿no? Nos estaban dando un mensaje muy fuerte. Y tuvimos también otros, frente a esto armamos unos lugares que fueron muy interesantes. Les voy a contar en Bahía Blanca lo que hicimos. Alquilamos en esa época había una buena relación, los jueces que, Perdón como teníamos... perdón la interrupción, pero hay algo que su imagen no está. No sé si puede reactivar su video. A ver, Disculpe. ahora... Ahora sí, muchas gracias. Bueno, Disculpe. Disculpe. no, por favor. Alquilamos una casita para estos chicos que estaban en esta situación que yo les decía. Por supuesto que no los seleccionan, ¿no? Porque hay algunos que necesitan otra clase de tratamiento. Porque yo pienso que tiene que haber cárceles de máxima seguridad para las personas que son realmente peligrosas, pero las otras cárceles tienen que ser para reeducar, ¿no? Para hacerlos más delincuentes. Bueno, por supuesto, el barrio donde pusimos esa casita empezó a protestar y qué sé yo. Esto fue la primera reacción de la gente. Conseguimos que el intendente empezara a darles, eran 15, 20 chicos y chicas, que se autorregulaban, ¿no? Entonces conseguimos que nos dieran algunos trabajitos para los pibes, como era ir a arreglar un poco las plazas, y los chicos se autorregulaban. El costo era el alquiler de esa casa y
4 asistentes sociales, pero no para dirigirlos, sino para organizarlos. Ellos se organizaban muy bien, tenían sus asambleas 3 veces por semana, donde ellos mismos te sancionaban, ¿no? Por ejemplo, que tenía 16 años, que tenía que llevar a la más chiquita de 5 al colegio, un día no la había llevado, entonces lo sancionaban eh, a lavar los platos durante una semana. ¿Qué pasaba con estos chicos que después no cayeron en la delincuencia? ¿Por qué no cayeron en la delincuencia? Porque les estábamos brindando algo parecido a una familia. Tanto fue así que cuando empezaban a cumplir los 18 años y tenían que irse, no se iban, por supuesto, porque por la edad ya tenían que irse, pero seguían colaborando con los chicos que habían sido lo más parecido a una familia que habían tenido. Lo que eran las asistentes sociales de la época de la dictadura, las empezamos a cambiar por asistentes que en realidad eran espías que entregaban certificados de pobreza. Las reemplazamos por asistentes sociales en serio, ¿no? Entonces se empezaron a regenerar los vínculos con las familias, dirigían estos lugares, y los pibes no volvían a delinquir. Estudiaban, lo mismo pasó con los que llevamos a Martín García. Después teníamos otro programa que era para jubilados, precisamente. Agarrábamos jubilados con ganas y polenta, y les asignábamos, si les preguntábamos, algunos querían tener un chico, estos chicos con problemas que tienen de 9, 10, 11 años, y se les asignaba la mitad de lo que se gasta en un chico en el Instituto de Menores. En aquella época un chico nos salía casi lo mismo, un poquito menos que el sueldo de un juez. Entre lo que hay que pagar de edificio, decir, sueldo de los penitenciarios, con eso resolvíamos en tiempos de gobiernos nacionales y populares, se puede hacer esto, ¿no? Resolvíamos el problema de los jubilados que ganaban muy poco. Les dábamos un motivo para vivir, que era cuidar un pibito, y el pibito cambiaba. Recibía otra clase de educación. Y hoy todavía no vemos propuestas de esa naturaleza. Todo lo queremos arreglar con leyes, y a veces las leyes, a las leyes a veces le falta un artículo, ¿no? Esto es muy de abogados, por eso decía que a la justicia no la vamos a arreglar nada más que los abogados. Los abogados tienen la tendencia a pensar que con una ley, con un papelito, cambiamos la realidad. Entonces yo a veces les digo, bueno, pongámosle un artículo más a la ley, pongámosle derógase la realidad. A ver, yo no puedo derogar la ley de gravedad, por más que saque una ley. No puedo poner derógase la ley de gravedad. Bueno, esta es la forma de pensamiento que tienen los jueces, pero aunque esté la ley, incluso la ley no la cumplen. La Corte, por ejemplo, trata los expedientes que quiere tratar, los que no los trata. Yo quisiera que trate algunos recursos que tiene de Milagro Sala, o que el otro día hizo una presentación vudú diciendo: señores, se han enterado que el único testigo con el que me condenaron estaba recibiendo plata para que declararan contra mí. Entonces revisen la sentencia, que es lo que se había prometido, que se iban a revisar sentencias. Y hoy seguimos teniendo presos políticos. Y esto es muy grave porque en democracia no puede haber nadie que esté preso por pensar de una manera o de otra. Ya perdimos la democracia una vez, hoy estamos escuchando cosas terribles. Bueno, apareció el señor Dualde a decir que iba a haber un golpe de Estado. Yo creo que le estaba patinando un poquito por un lado, pero que alguno lo mandó a decirlo, porque esto salió justo cuando empezaron
justo cuando se transformaron en servicios públicos los servicios audiovisuales, ¿no? Tocando los intereses de Clarín. Porque hoy uno le pregunta a la gente si sabe de quién es Telecom y no sabe, que Telecom también es de Clarín y personales de Clarín. Lo mismo nos pasó con Macri cuando había gente que estaba contenta que le aumentaran los servicios, pues, la luz, el gas, es una cosa ridícula. Hoy están protestando en el Congreso, son muy poquitos, pero uno va y le pregunta por qué protestan y por qué busca la impunidad. Y yo creo, y lo repito, los más perjudicados porque les mantienen a los mismos jueces son los que están sufriendo detenciones arbitrarias. Y bueno, hemos dado un pequeño pasito, pero si esto va a ser con preguntas de ida y vuelta, yo creo que va a ser más divertido, más entretenido para todos, y egoístamente digo, para enriquecerme yo también, el intercambio, ¿no? La charla. Yo puedo seguir hablando un rato largo sobre muchas propuestas que uno podría tener para cambiar la justicia. Hay lugares donde podríamos crear unidades productivas para que no haya reincidencia. La reincidencia es altísima. Quiere decir que la cárcel no está cumpliendo con su cometido, que es el de resocializar. Quiere decir que los pocos presos que asisten a la educación en las cárceles no reinciden. Los que no se les da educación en general reinciden. En las cárceles hoy ni se les puede dar trabajo. Viven en condiciones que solo pueden generar odio, porque se lleva a determinado sector de la población frente a las diferencias que hay, porque la grieta no es solo ideológica, la grieta más profunda y la grieta más dolorosa es las diferencias que hay entre los más ricos y los más pobres. Y le quieren tocar un pesito a los más pobres y salen a decir que el gobierno quiere privatizar todo, que se atenta contra el derecho a la propiedad, y estamos en plena pandemia, y lo único que se pedía es a estas personas que hablan de los planes, de que ellos tienen planes asegurados desde que les cedieron las tierras en 1850, con otro endeudamiento en Argentina, que fue el Enfiteusis y el Baring Brothers, que era el equivalente al Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay que cambiar todo un sistema judicial, pero fundamentalmente a los jueces. Los jueces tienen que ser servidores públicos y no esta especie de pequeños monarcas y otros grandes monarcas. Porque hoy con 3 votos se paraliza una ley, con 3 votos se duerme una sentencia. Hace poco, la semana pasada, creo que murió, se suicidó, la mataron a una chica que estuvo 11 años presa por homicidio y resulta que no había pruebas. Cuando la Corte se dignó a mirar ese expediente, y bueno, terminó muriéndose y a cualquiera le pueden hacer eso. Hoy nos enteramos que hay gente que no tiene agua. La pandemia nos ha hecho ver ciertas cosas que no estamos viendo, ¿no? Las grandes diferencias económicas que hay entre los más pobres y los más ricos cada vez son más grandes, pero nos han hecho ver cómo está nuestro pueblo. Y en vez de pacificarlo, se genera el odio con eso. Y una de las tareas más importantes que tiene la justicia es generar la paz social, como manda la Constitución. Por eso es importante la justicia, y no me vengan con el cuento de que no es oportuna, porque nunca es oportuno, para los conservadores nunca es oportuno tocarle un privilegio. Y ellos tienen el privilegio de la justicia, que además
se oculta en el secretismo, habla en latín, el secreto de sumario. Yo siempre les decía, ya desde el 83, le decía a los empleados que no me escriban en latín y que yo quería las sentencias para que las extienda el preso. Porque yo veo hoy también en el Tribunal Oral, mis votos no tienen latinazgo, pero voy a leer el voto de mis colegas, y primero lo único que hace es nombrar lo que la Corte de Estados Unidos dijo, que la Corte Interamericana, que la Corte de la Haya, y yo le pregunto, ¿y vos qué decís? ¿No? La cobardía del juez que para no decir nada, habla de lo que dicen otros, pero no está lo que él dice. Hay mucha cobardía en la justicia. Porque claro, tienen su puestito asegurado con un buen sueldo para todavía, después una jubilación extraordinaria, y los tipos no quieren tener problemas, quieren mantener su privilegio. Entonces eso de servidor público no tiene nada. Así que dejo abierto, me enriquece más la justicia porque a mí me gusta saber qué es lo que ustedes quieren saber, no dar un discurso tipo profesor universitario que no enriquece a nadie. Si quieren, empiezo a hablar en latín No, y me cortan el sub enseguida. Y eso es lo que hacen los jueces, que nadie entienda lo que pasa. Imagínense que usted lo condenan a prisión perpetua y lee la sentencia y le cuentan lo que dice el Tribunal de la Haya. Pero ¿y conmigo qué pasa? Y me mandan a la cárcel de por vida. aquí, Pobre tipo. O esta cuestión es de la perimetral. Para dar algún ejemplo, la, la, la violencia a la mujer es enorme. Los jueces, y sobre todo las juezas, son tan machistas en el Poder Judicial que todavía se molestan cuando no les dicen presidente. Pero hablan de la perimetral, que es una herramienta que para algo sirve, pero los jueces han logrado que no sirva para nada. Porque el que viola la perimetral le hacen una causa por desobediencia, pero sigue violando la perimetral hasta que la mata. Una perimetral bien hecha se hace que en el momento, en la misma orden que se da la perimetral, que se le informa a la policía, por lo menos lo que hago yo en mi tribunal, sale la perimetral, sale la orden de que no se acerque a más de tantos metros, y cuando la policía detecta que se acercó, inmediatamente queda detenido. Esta es una perimetral en serio, ¿no? Una mentira como que dicen, y le dan un botoncito que no le sirve para nada porque llegan ya cuando están muertos. Entonces toda la justicia es como, no sé, como falsa. La palabra que más fácil y que más me sale es trucha. Tenemos una justicia que siempre ha sido para defender los intereses de otros. Es muy sencillo. La ley es muy sencillo si uno lo mira desde el sentido común, ¿no? La ley es para defender al débil, porque el poderoso se defiende solo. No es muy difícil entenderlo, ¿no? ¿Para qué es la ley? Pero resulta que se usa, como la ley dice lo que los jueces dicen que dice, se utiliza para otra cosa. Cualquiera, vayan ustedes a pedir que le actualicen la jubilación. Primero, que hay hay poquitos juzgados, por eso los federales vienen muy bien. Después llega uno y se le aplica a ese uno hasta que llega a la corte y la corte se decide a tratar el caso de cada uno, pueden pasar años. O el señor que trabaja con un taxi que choca y tiene un problema con la compañía de seguro, como el juez no quiere tener problemas, y a él le conviene, para no tener problemas, no te metas con la compañía de seguro, metete con el pobre tipo que no te va a traer ningún problema. Esta es la forma, son muchas pálidas que estoy tirando, ¿no? Pero esta es la forma que está funcionando la justicia. La justicia necesita una reforma, necesita ser una herramienta útil, necesita transformarse en republicana, democrática. Los juicios por jurados van a funcionar,
pero cuando tengamos un equilibrio en los medios de comunicación. Yo creo que de cualquier forma son mejor que lo otro, tiene sus problemas, ¿no? Por Chocobar con toda la prensa diciendo que los delincuentes, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y mostrándonos toda la mañana casos terribles, la gente necesita seguridad, entonces seguramente a Chocobar un jurado popular que hoy está reclamando seguridad por la seguridad va a decir, no, está bien lo que hizo Chocobar, Chocobar es el que mató a un señor que había acuchillado a otro, pero la pena de muerte la aplican. Primero está prohibido aplicarla para los jueces, pero parece que estuviera permitido para la policía, ¿no? La máxima de las penas y la clientela de los jueces es la que elige la policía, no la que elige la justicia. A mí no me traen preso a un rubio, por eso no hay rubios en la cárcel. Es decir, si está hecha para proteger el débil, bueno, la reforma judicial es que la justicia sea lo que la Constitución dice que debe ser. Así que si quieren abrimos Sí, el- aquí en el chat han escrito muchas preguntas. Bueno, vamos con eso, que es lo más lindo. Las primeras de todo están referidas a si hubo una mala difusión, si fuimos mal informados respecto de la nueva reforma, de la reforma. Si hubo Sí, yo creo que sí. Yo creo que el título llevó a confusión. Bueno, por supuesto los medios de comunicación salieron a decir, salieron a decir que esto era para salvar a la Cristina de su causa. Ya les expliqué que esto no es así. Y un señor que se dice constitucionalista, que se llama Sapsa, y que lo ponen en televisión, y la verdad que es un burro total, lo destrozó una senadora muy jovencita el otro día en el Congreso cuando le preguntó, dígame en qué artículo, es un constitucionalista de nota, profesor universitario, dijo, ¿en qué artículo de la ley la favorece a Cristina? No, 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 ninguno. Había pasado 2 horas diciendo que esta barbaridad antidemocrática, inoportuna, cara, y con una sola pregunta se destruyó. Entonces se generan personajes que los hacen creíbles. Yo he visto a varios, ¿no? que son inventos. Algunos de ustedes se acordarán ustedes de Grondona, que era un gran operador político junto con Neustadt. Entonces, no, es un fenómeno porque habla en latín. Y era un tipo que operaba y la gente lo consideraba un hombre inteligente. Hemos visto cada uno, inventados por los medios de comunicación como este Sapsai, o algunos otros que aparecen ahora nuevos, ahora están cambiando lo que ellos llaman los constitucionalistas, que la verdad que la Constitución la leen muy poco, porque o leen algunos artículos nomás. Hay un artículo que el 75, inciso 22, ahí empezó a hablar como juez con números, para que no entienda nadie, empiezo con el artículo 8 hay un artículo en la Constitución que incorpora todos los pactos de derechos humanos, entre lo que está, la seguridad social, que también está en el artículo, en la Constitución, en el 14 bis. Pero además están todos los pactos vinculados a la seguridad social, a la vivienda, a la salud. Esta parte no la leen, esa parte de la Constitución. Lo que leen son los artículos vinculados al derecho de la propiedad, que le han puesto varios artículos ahí para resguardar la propiedad privada que está por encima de la vida, del honor. La propiedad privada es el bien más preciado para esta gente, ¿no? Una compañera de Mar del Plata, Alicia Reilly, pregunta si no considera que la reforma judicial debiera ser integral y no solo federal, sin desconocer la importancia que tiene, ¿no? No, es lo que estoy diciendo. Esto no es una reforma judicial. Esto es un reordenamiento de la justicia federal.
en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Esto de reforma no tiene absolutamente nada. Porque yo estaba diciendo las propuestas para una reforma judicial. Lo de hoy no es una reforma judicial. Tampoco consagra la impunidad. Es poner la cantidad de jueces necesarios en los lugares donde son necesarios. Y sí, lo único que podríamos decir en ese sentido es tratar de evitar que 12 jueces resuelvan todo y se termine con esto de ir a resolver los problemas políticos en la justicia. Porque los jueces están para juzgar, ¿no? Para evitar que salgan leyes o para meter presos a los opositores. Los jueces están para hacer un servicio público, no un partido judicial, como ocurre ahora. Yo le decía, la asociación de magistrados, porque no le dicen gremio de jueces, no van a hacer cosas es esto que yo le decía. Los jueces agrupados con el agradecimiento de Videla, diciendo que se oponen a todo. Y que hace poquitos días una jueza salió a decirle al Senado que no sesione para el tratamiento a ver si le daban acuerdo o no a dos jueces que habían puesto a dedo. Los jueces no son el gobierno, los jueces es uno de los poderes del Estado. Pero parece que ahora los jueces hace un tiempo que quieren gobernar. Entonces, tuvieron 4 años dando vueltas con la ley de medios hasta que llegó Macri, y entonces Macri derogó la ley por decreto sin que se hubiera podido avanzar con la ley. Pues yo lo decía, para poder tener un buen servicio de justicia con jurados, necesitamos una prensa que no sea monopólica. Porque si a la gente le insisten y le insisten. Con la reforma de Cristina han logrado que los argentinos dijeran: yo no quiero votar al que va a nombrar los jueces, que era lo que decía la reforma de Cristina. Que entre otras cosas, además de que empezaba con el sistema acusatorio, que es cuando trabajan más los fiscales que los jueces, incorporaba al sentido común a la justicia, y sin la hipocresía. En la boleta electoral ustedes iban a tener una persona que los representara en el Consejo de la Magistratura, que es el que designa y echa a los jueces. Desde el año 83 a la fecha, yo creo que la reforma fue en el 94, pero tomando todo el periodo, no llegamos a los 15, entre 15 y 20 enjuiciamientos de jueces. Algunos con absoluciones, otros que renunciaron antes que los echaran, y está lleno de delincuentes togados. No puede ser que en tantos años no hayan todos los jueces se han portado bien y tengamos la justicia que tenemos. O no hay coimeros en la justicia. Había un juez que le iba a ver un abogado, los tribunales no voy a decir el nombre porque ya no es más, por suerte, y arreglaba con un abogado que le mandaba al juez y andaba una mañana al juez y le daba la corbata. Entonces la persona que iba a ser juzgada le iba a ver al juez y se encontraba al juez con la corbata de él. Entonces ya estaba todo arreglado. Y ahí se efectivizaba la coima por contar alguna, ¿no? Hubo cómo se encubren entre ellos. Los 12 jueces de Comodoro Pi, entre ellos estaban todos carpeteados. Y supuestamente los jueces tienen que autodepurarse. Entonces, si un juez comete un delito, lo tiene que juzgar otro. Pero si son 12 y todos están carpeteados entre sí, si uno juzga al otro, se le vienen los otros 11 en contra. Y empiezan a inventar causas. Ya con 46 en la capital empieza a cambiar un poco la cosa.
Es un avance, pero sí, esto no es una reforma, por eso insisto. Claro. La reforma para mí es acercar la justicia a la gente. Yo a veces cuando voy a dar charlas en los barrios, lo que más es decir, me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Por eso las preguntas siempre son más interesantes que cuando hablo con la gente de carne y hueso que con estos que hablan en latín y cuando voy a la facultad o una charla, qué sé yo. Y más de una vez me han dicho, la primera vez que vi a un juez, este, y a todos han tenido un choque, todos alguna vez han tenido que ir a... Cuando yo ejercí la profesión, en una época, yo me renuncié a la justicia cuando salió la ley de obediencia de vida, y yo era muy amigo de Alfonsín, ¿no? Nos enojamos, nos gritoneamos un poco, y al año yo me fui. Porque no podía seguir juzgando a gente del pueblo si tenía todos los genocidas caminando por la calle. Era como que ya no me gustaba en ese momento estar ahí. Y la gente dice, nunca vi un juez. Y cuando estuve en la profesión y me venían a ver por un tema de familia, el primer consejo que le daba, no vayan a los tribunales, porque le van a arruinar más la familia de los problemas que tienen, se la va a complicar más la justicia, que lo mismo pasa con los pibes, lo que contaba recién, ¿no? Los pibes en vez de encarrilarlos, los transforman en delincuentes. Este es el servicio de justicia que tenemos. Por eso esto no es una reforma, esto es simplemente tratar de llegar un poco más, es un primer paso. Justamente con eso hay un compañero o compañera que pregunta qué pasó con el anteproyecto de códigos de Zaffaroni del año 2009, cree que era, que Macri abandonó y sacó artículos y que había sido aprobado por el Congreso. Y lo que pasó es que llegó Macri, no terminó de ser aprobado por el Congreso. Ellos han armado esta justicia ya desde que sus inicios, ¿no? Y no quieren cambiarla, con todos los privilegios que tienen, con todo el poder que cada vez avanzan más, y el corporativismo que hay, que se llama familia judicial, entre comillas, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno que es juez en Dolores y otro que es periodista, y el periodista dice, yo no soy de la familia judicial, aunque tengo familiares que son jueces, que no es lo mismo. Bueno, es una costilla que está podrida, no tiene nada que ver con la democracia y la república que tenemos. Hay un compañero, Eduardo, que le pregunta si es conveniente que los jueces sean votados en elecciones. No, yo creo que no. Yo creo que los jueces tienen que ser, tienen que tener su cargo asegurado, tienen que tener ciertas, tampoco pueden ir al compás imagínense, a veces nuestra sociedad se pone mal y cuando empiezan a andar las cosas bien, votamos en contra nuestro, ¿no? Nos pasó ya con Macri, nos pasó... Yo creo que los jueces tienen que tener la estabilidad que tienen. Esto lo concedo. Pero tiene que tener un severo control por parte del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una modificación que se hizo en la reforma del 84, pero que quedó a medio camino y se ha transformado en una especie de mercado donde se negocia, bueno, yo te doy este juez, vos me das aquel, donde no se controla a los jueces, por el contrario se los protege. Ya les dije los pocos juicios que hubo de destituciones de jueces, hubo muy poquitas, y las últimas que vimos destituían a los jueces que fallaban en contra del gobierno. El juez tiene que tener cierta estabilidad, pero hay otras instituciones que podrían sí ser votadas. Pero que no nos ponemos de acuerdo los argentinos, por ejemplo, la Defensoría General, no
del Poder Judicial, la Defensoría General de la Nación, hace como 15 o 20 años que está vacante, porque no logramos los argentinos ponernos de acuerdo para tener los 2/3 en el Senado. Hoy, en lo que es el AMBA, tenemos, y la provincia de Buenos Aires, en lo que es el lugar más poblado de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y lo nacional, tenemos 3 jefes de fiscales que son 3 delincuentes. Está Maíquez, que era miembro de la mesa judicial donde se armaban las causas, que es el jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires. Está el señor Casal agarrado a un sillón, que es un tipo que nunca dio un examen, que nunca recibió acuerdo del Senado, y que está ahí agarrado. Y la oposición que no quiere permitir que se nombre, que quien ganó las elecciones nombra al procurador. La oposición tiene que ayudar a consolidar las instituciones. No puede ser que un señor que nunca le dieron acuerdo al Senado fue ascendiendo, el más antiguo, por eso ocupa este señor Casal, que tiene una vara para medirlo a Stornelli y otra para medirlo a la fiscal Boquín, que tiene el caso del Clarín, a la que la persigue y al otro que lo protege. Y el que me falta, el otro, es Contegrán, que quiere echar a un juez porque un día salió y dijo: Clarín me está presionando, Clarín me está presionando, Clarín y la Nación, ¿no? Me está presionando, y 2 espías vinieron a mi casa para que yo le firmara la detención de Moyano. Ese señor está suspendido a pedido del procurador de la provincia, que se llama Contegrán, que a su vez es el cuñado de Majul. Todo tiene que ver con todo, como dice Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Hay una compañera que pregunta respecto a su experiencia con los presos y chicos de Bahía Blanca si hay alguna publicación, porque a ella le interesaría leer más sobre el tema. No, creo que no. Lo hicimos ahí, lo hicimos acá en Capital y funcionó muy bien. Pero fueron 5 años, ¿no? En realidad el programa duró 4, porque hasta que lo instrumentamos y qué sé yo. Y nos ponían muchas piedras en el camino. En esa época yo me metía mucho, porque era amigo de Alfonsín hasta que salió la ley de obediencia a vida. Después nos hicimos amigos de nuevo, ¿no? Pero porque uno puede ser amigo de alguien y fallar de contra. No tiene nada que ver. Y si soy muy amigo, me excuso. Ahora, porque yo sea peronista o radical, no quiere decir que tengo que absolver o condenar de acuerdo a mi ideología. ¿No? Juzgo con hechos y pruebas, ¿no? No con ideología. La ideología la tengo como la tienen todos. Los que más ideología tienen son justo los que dicen no tenerla. Pero lo tienen a Videla ahí puesto y dicen: nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Sí, a un partido político tal vez no pertenezca. Pertenece a la Embajada de Estados Unidos, a Tarina. Será eso hacer política para ellos, ¿no? Pero no, también lo hicimos acá en la capital y anduvo muy bien. Toda esta cuestión de los chicos tiene que ver, ya que le interesó, le cuento otra. En el otro instituto, el Instituto Agote, también hubo un motín. Y me acuerdo cuando llegamos con el asistente social del tribunal, había un chico que lo tenían agarrado entre 8 o 9 guardiacárceles, y se acercó el asistente social y empezó a acariciarlo al pibe, y mientras tanto iba sacando a los 8 o 9 que se le habían tirado encima, y se lo llevó caminando. Y había habido un motín y había sido muy violento,
¿no? Y ahí volvió a pasar lo de las aulas, que no se metieron con las aulas, este, pero me había olvidado contarles dónde desarrollaron la mayor violencia, que hicieron todas sus necesidades, y fue como una cosa muy fuerte en en los consultorios de psicología y pedagogía, porque en vez de funcionar como psicólogos o pedagogos, funcionaban como espías. Y así no se educa a nadie. Hay una compañera, y hay dos en realidad compañeros que preguntan respecto de Milagros Salas, qué es lo que sucede, por qué continúa detenida, y hay otra compañera que pregunta por qué desde nuestros propios lugares no la mencionamos casi. Yo creo que hay que recordarla todo el tiempo a Milagro. Milagro está detenida, a ver, esa es una de las barbaridades más grandes. La detienen, fue la primera presa política. La obra que ha hecho Milagro, el que la vio, la cantidad de viviendas, piletas de natación, unidades productivas, lo que ha hecho Milagro es una obra extraordinaria. Por eso está detenida. Asume Morales la gobernación, creo que algo había dicho yo, y se reúne la legislatura, amplía la corte, Morales nombra a sus amigos, entre ellos dos que habían votado la ampliación de la corte, los ponen en la corte, nombran unos cuantos jueces y en los pocos días Milagro estaba presa por haber tirado un huevo a alguien, porque ella no estaba en esa plaza, y después empiezan a hacer toda la propaganda que hacen, ¿no? Sacan una afirmación que impactó mucho, que era ver el grupo de Milagros Salas sacando plata de un banco. En realidad, como la mayoría de la gente que trabajaba con ella, si bien trabajaba en blanco, la cultura que tenían no estaban bancarizados. Entonces le pagaban, como cuando yo era chiquito y entré a tribunal, me daban los billetes. Me daban un sobrecito, cuando era pinche de tribunal, era un sobrecito con la plata adentro. Yo tenía 17 años, no tenía banco, no tenía. eh, y acá fueron a buscar el dinero para pagar los sueldos. Pero la vieron sacar plata y cobraron un cheque, lo filmaron y ahí pues, hicieron toda una cosa terrible, como si se los estuviera robando, estaba cobrando un cheque. Lo que pasa es que si uno es morocho para cobrar un cheque, es más difícil, ¿no? Bueno, hay algunas otras preguntas, pero hay hay cuatro compañeros que quieren hablar. Una de ellas es una compañera del frente, María Cristina Carrera, que es abogada, así que a ver que te encuentre María Cristina y te habilito el micrófono, Cristina. ¿Sí? Ahí está. Ya podés, habilitate vos ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. La pregunta mía va a lo siguiente. Constantemente estamos hablando de jueces buenos, de personas buenas que ocupen el cargo de juez. Yo personalmente pienso que si no hay una buena función, dependemos del buen funcionario. ¿No piensa usted que habría que reformar la Constitución marcando claramente cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona, un ciudadano, para llegar a ser juez? Y cumplidas esas condiciones recién puede llegar, porque creo que todo esto es como una especie de retoque, de maquillaje, pero el fondo del tema es que siempre vamos a depender de lo bueno o malo que sea un juez o una jueza.
Esa sería, bueno, una opinión que, bueno, me gustaría escuchar la suya. Sí, por supuesto que uno puede tener la mejor partitura qué sé yo, para ejecutar la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero si me hacen tocar el violín a mí, seguramente la música, si uno puede tener la mejor ley, pero si el que va a utilizar la ley no la utiliza como corresponde, la ley, como decía, la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Este, Está previsto que para una de las condiciones para ser juez es ser respetuoso y tener antecedentes en materia de derechos humanos. Pero sin embargo, la práctica lleva a que si uno hace un curso en Clarín, le dan un premio, tienen un par de, algunas fundaciones que tiene. Uno ve que los jueces, que por ahí ni saben algunos que eso es de Clarín, le dan un premio Fores o un premio. Fores es un instituto que pertenece al Colegio de Abogados de Montevideo, que es un colegio que se hizo, cuyo secretario general era Garabano cuando se creó, que se hizo para hacer las defensas de los militares genocidas. Pero en el reglamento está previsto que tiene que tener buenos antecedentes en materia de derechos humanos y nadie se fija en eso, nadie ya ni se pregunta. Señor, ¿usted qué hacía en la época del proceso? Todavía hay algunos. A mí me tuvieron 3 años queriendo echarme porque escribía en Twitter y fundamentalmente porque denunciaba, en esa época todavía vivía Mitchell, que era un juez de la casación que estaba involucrado en el robo de bebés, y hoy sigue actuando como juez Martínez Sobrino, uno de los jueces que la juzga a Cristina, que tiene actas firmadas entregando chicos robados en la dictadura. Entonces me procesaron a mí, me procesaron, me querían echar a mí por los tweets, y pudimos resistir hasta que, bueno, ahora está muy pareja las cosas del Consejo de la Magistratura y no pudieron avanzar para echarme por escribir un tweet. Ahora, por tener detenidos Zanini, por ejemplo, no se sabe por qué fue preso en el memorándum, ni siquiera había firmado algo, nada más que por ser el secretario de Legal y Técnica. El memorándum es una ley que dictó el Congreso, que nunca llegó a aplicarse, y lo que dice el Congreso no es judiciable lo que hace la política. Hay cosas que no se pueden juzgar. Pero como les decía, los jueces no tienen que tener problemas. Entonces, la selección de los jueces tiene que estar, hay que involucrar al pueblo. Han puesto, esto no me gustó, una última reforma que hicieron, la prueba por escrito. Algunos dicen que es más segura, porque se mantiene el anonimato. La verdad, yo creo que hoy estamos todos en la oralidad y las pruebas tienen que ser orales y que cualquiera que quiera ver el concurso de los jueces, ver a los jueces con derecho a cuestionarlo, como dice el decreto para nombrar a un juez de la Corte, que las organizaciones populares, gremiales, pueden hacer sus objeciones y pueden hacer preguntas y pueden apoyos y objeciones, debería aplicarse para todos los jueces, además transmitirse en un canal de televisión para que uno participe. Es decir, que no nos enteremos lo que hacen los jueces por el diario Clarín, ¿no? Por La Nación. Claro, a veces nos informan antes, ¿no? Por ejemplo, la pericia de Nisman, ya sabíamos cómo que inventaron ahí en la gendarmería, 6 meses antes ya sabíamos, porque lo había dicho Clarín, cómo iba a salir la pericia. Son tan impunes que lo hacen así. Por supuesto que la única forma de que empecemos a tener gente honesta en el Poder Judicial y gente que preste servicios es con un control estricto en materia de los plazos,
usted es abogada, si llega un minuto después de las 9:30, después de las 2 primeras horas, si llega el 31, perdió el juicio. Ahora, si yo soy juez y me tomo un año para resolver lo que usted me presentó en el juzgado, conmigo no pasa nada. Estas cosas hay que cambiarlas, los jueces tienen que tener plazos a cumplir, no hacer lo que quieran, y si no los cumple, el señor va a hacer su casa. Sí, a mí me preocupa, doctor, digamos, más allá de la parte de formación jurídica y de responsabilidad, que es de lo que usted está hablando, me importa mucho este tema del hablar de la probidad, del hablar de lo bueno. ¿Qué es lo bueno, no? ¿Por qué no un examen psicológico? Y si no, eso está. Está, pero ¿cómo está? ¿Quién lo hace? Es una O sea, mentira, como todo lo que pasa en la justicia, lo deberían hacer las universidades. bueno, El monitoreo del Poder Judicial también deberían intervenir. ¿Quién controla a los consejeros de la magistratura, que son la parte política, digamos, de control del control judicial? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no podemos tener un consejero que sea gremialista, otro que sea un académico de la Facultad de Filosofía, de Sociología? ¿Por qué nunca vamos los abogados a arreglar el problema de la justicia? No alcanza con los abogados, tiene que haber participación. La única forma de que haya más democracia, esto lo sabemos, lo decía mucho Alfonsín, los problemas de democracia se resuelven con más democracia, no hay otra forma. Las leyes no resuelven nada, porque después las interpretan los malos jueces y los buenos jueces, pero la ley es necesaria, porque si no tiene ley, cada juez hace lo que quiere, no es el límite que la sociedad le pone a los jueces. Y sin embargo, este límite, la pena de muerte está prohibida, pero la aplica la policía. Usted con el minuto que llega tarde pierde el juicio y al juez no le pasa absolutamente nada cuando tarda meses en dictar una sentencia. Y va al Consejo de la Magistratura a quejarse y nadie le contesta. Y su cliente se enoja con usted, ¿o no? sí, sí, claro. No porque llegó un minuto tarde, se enoja por usted porque el juez no hace nada. A veces son bravos los clientes, no entiendo cómo, porque hay algunos que cuando ganan el juicio dicen que gané porque tenía razón, y cuando lo pierden es porque el abogado es mal abogado. Pero bueno, son gajes del oficio. Hay otras dos compañeras, María del Carmen, que quería preguntar, y Silvia Traversa después. María del Carmen. Quería terminar eso, que los abogados tienen mala prensa. ¿Por qué tienen mala prensa? Porque son los que defienden a la gente. Hay atorrante como en todos lados, ¿no? Pero no siempre tienen la culpa los abogados. Gracias. Una pregunta pues, que me interesa como psicóloga. ¿Qué se puede hacer con los jueces que liberan a los violadores? Hay que ver cómo los liberan. Hay que ver cómo los liberan, porque si usted... todavía no está saldado el tema de la mayoría de la psiquiatría dice que el violador no se reconstruye, ¿no? Está discutido eso. De todas maneras, cuando lo que se puede hacer ya se ha hecho, se ha avanzado bastante en los beneficios que tenían, que eran como cualquier otro preso. Hoy los plazos de prescripción, este es un paso que ha ganado la mujer como está por suerte ocurriendo últimamente. Antes corrían los plazos de la prescripción, ahora solamente la prescripción es cuando por el transcurso del tiempo ya no se puede perseguir, ¿no? Ahora ese tiempo empieza a correr cuando
una mujer o un chico que fue abusado puede contarlo, ¿no? Esto ya fue un avance. Y cuando cumple la condena, supuestamente, si están 10, 15 años presos, las penas severas, hay que controlar a los jueces de ejecución, hay que cumplir con lo que dice la ley, que es difícil, pero para los jueces, a mí me toca cuando me piden una excarcelación, tener que preguntarle a la víctima y que nosotros lo cumplimos, qué es lo que opina. Una excarcelación, una salida transitoria, hay que darle mayor participación, hay que ponerle defensor a la víctima, incluso para cuando hay algún pedido de libertad o salidas transitorias, o la Defensoría no tiene los suficientes abogados o defensores oficiales para atender a las víctimas. Esta es una pelea que tenemos ahora en materia de abusos. Yo vengo peleándome con mis colegas porque ellos dicen que si hay querellantes, si está la familia de la persona abusada, si está la madre o el padre, y designaron un abogado, ya con eso alcanza. Y yo digo que no, que tiene que haber un defensor oficial para la víctima. Porque a veces hay conflictos familiares, sobre todo las violaciones se dan intrafamiliarmente, y más de una vez en una pareja donde hay un violador, a veces hasta la mujer es cómplice. Entonces el niño, la niña que han sufrido abusos, tiene que tener su propio defensor. Y las penas las tienen que cumplir. Hay que sacar algunos beneficios que tienen igual a otros presos, y hay que trabajar mucho en lo que yo decía, ¿no? En recuperarlos. No los vamos a fusilar, ni los vamos ni los vamos a aplicar las inyecciones esas que algunos piden, ¿no? Pero hay que ser riguroso con eso porque es una pandemia bastante importante, la violencia y los abusos contra la mujer, contra los niños. También es un... No, No, que sí, Gracias. respecto de eso había una compañera que preguntaba si en este reordenamiento había una perspectiva de género. en este reglamento no. Pero sí, durante el gobierno de Cristina, y ahora se está trabajando mucho en la perspectiva de género. Algunos estamos, por ejemplo, lo que contaba hace un ratito de lo que son las perimetrales, algunos estamos dando una pelea muy fuerte dentro del Poder Judicial para que empiecen a tomar. Yo que estoy en un tribunal superior, cada vez que pasa eso, va un golpecito para el juez de instrucción, ¿no? Que no me dan bolilla en el Consejo de la Magistratura, pero porque dice que no es obligatorio. Pero bueno, cuando lo hago yo, se quedan presos. Es decir, viola la perimetral y se queda preso hasta la sentencia. Pero todo es el producto de lo mismo, que es una corporación que se apropió de la herramienta de poder que tienen, que es mucha, y están todos ya han acuartelado alrededor del Poder Judicial. Claro que sí, que hay mucho por hacer. Silvia Traversa quería hacerle una pregunta. Ya te habilité. Gracias. Hola. La verdad que me pasé todo el tiempo tratando de meter un bocadillo porque estuvo picantito, lindo, lindo. Así que agradezco. Yo soy abogada en AFIP desde hace muchos años y durante mucho tiempo las fiscalizaciones en el área de seguridad social
se hacían, abogados acompañábamos allanamientos ordenados por los jueces federales o operativos que preparábamos para llegar a un lugar donde teníamos alguna investigación previa hecha y suponíamos, y teníamos indicios bastante fuertes de que allí había, por ejemplo, un taller clandestino, o, por ejemplo, una cuestión de trata de personas. Durante los años de Cristina y de Néstor se hicieron muchísimas fiscalizaciones de este tipo y hemos rescatado muchas víctimas de trata. Cuando llegó el gobierno de Macri, lo primero que sacaron de AFIP fue esa tarea y se dejó de hacer, absolutamente. Ahora, por suerte, en estos días se armó de nuevo la división para volver. Pero bueno, más allá de que en la cabeza de ustedes creo que no existe la posibilidad que imaginen lo que es vivir y entrar a hacer un allanamiento a un lugar del tipo donde entramos. Porque en una cabeza sana no puede existir esa imaginación. No porque sean estúpidos, sino porque si tienen la cabeza sana no pueden imaginarlo. Es entrar y ver gente amontonada a la que le sacaron el DNI seguramente, posiblemente la han traído del norte, engañados, diciéndoles que van a tener la panacea, que van a trabajar muy bien y que van a poder sacar adelante a su familia, y llegan acá, a veces con hijos menores, y los hijos menores los ponen en otro edificio, y ellos amontonados, hacinados, en algún local, que la entrada puede ser una puerta sencilla y adentro hay un mundo de desorden, amontonamiento, mugre, olores varios, a veces una mesa llena de medicamentos, como para que, tipo autoservicio, cuando ya no dan más, para que vayan y consuman lo que sea, y sin tiempo ni para ir al baño, tanto que en algunos lugares yo lo he visto, armaban como una especie de zanjita para que los hombres fueran e hicieran pis ahí nomás, para que no se apartaran del lugar de trabajo. Bueno, en esa situación, una vez entramos, se nos hacía muy tarde, a las 6 de la tarde teníamos que terminar, porque se termina el allanamiento a esa hora, y eran como las 4:30, 5, no podíamos acceder a una zona, a un área donde había una especie de puerta oculta. Yo me puse medio densa, se me llenó de policías el lugar, vino el comisario, y el comisario se puso en contacto con el juez de Morón. Yo llamé al juez, el juez no me atendía, pero sí había hablado con el comisario. Nosotros pedíamos que nos mandaran la oficina de protección a la víctima de trata, porque al atravesar esa puerta, esa pequeña puerta, un poco empujones y un poco obligando a un policía que nos ayudara, nos encontramos con 2 chicas amontonadas debajo de un montón de telas cortadas, como sucede en los talleres clandestinos, y se habían hecho pis encima del susto que tenían, porque no sabía de qué se trataba, qué estaba pasando del otro lado, solamente sabían que estaba lleno de policías. Pedíamos la oficina de protección a la víctima, y el comisario no la mandó. ¿Por qué? Porque caratuló el delito como fraude marcario. No había fraude marcario, porque el taller clandestino da la casualidad que trabajaba y hacía las facturas, las pocas facturas que hacía, las hacía para un taller, para una marca. Y era taller contratado por esa marca. No estaba haciendo un fraude marcario, no estaba inventando o copiando la marca para vendérselo a menor precio en otro lado, con ese nombre, con esa etiqueta. Trabajaba efectivamente, entonces no había fraude marcario. ¿Qué sucedía? Que si no nos mandaba a la oficina de protección a la víctima y encima no caratulaba como trata, que es lo que nosotros queríamos,
esas 2 chicas, entre otras personas, se quedaban sin protección. Bueno, así fue. No logramos que el juez nos atendiera, lo caratuló como fraude marcario y esas chicas quedaron sin protección. Se nos hizo la noche, tuvimos que dejar el lugar con las 2 víctimas ahí llorando sin protección. Sí, Y el juez después por supuesto que fui personalmente al juzgado, sacada, porque no podía Jueza creer lo que Rodríguez, estaba, ¿no? no podía El creer juez lo que estaba Rodríguez. pasando. El juez Rodríguez. Así es. Así es. ¿Cómo lo supo? Es porque Son años. yo fui juez federal en Morón. Así es. Fue muy El, doloroso, una de las cosas más penosas que me tocó durante todo ese tiempo que he visto de todo, pero fue dramático porque no logramos hacer, quiero decir, que a veces los jueces están recontra entongados con la policía. Y en vez de cómo zafan de la situación y cómo la arreglan, claro, como fraude marcario la causa se cayó, porque no había forma, no había fraude marcario, entonces no estaba el delito. Habían otros delitos, mucho más graves, pero ese delito no consistía y no había forma de defenderlo por ese lado y no quisieron recaratularlo. Fue dramático. Así que realmente formar jueces, lograr que sean probos, lograr que los organismos que trabajamos podamos tener acceso a una denuncia y que no teman, porque también nuestras jefaturas, en fin, bueno, y si el juez no quiere, bueno, y si el juez no puede, no avanzaron en ese momento con denunciar al juez, que hubiera correspondido. Eso por un lado. Y Es que luego, no, es decir, hay que denunciar al juez, pero después se va a golpear con el Consejo de la Magistratura, que no va a hacer nada. sí, así es. Es Este, más, nos tocó no hacer un allanamiento en un hogar geriátrico por entonces, porque tenía relación con el Consejo de la Magistratura, porque desde AFIP lo sabemos quiénes tienen relación o vínculo con. Así que Esto sí. es peor aún cuando se trata usted me habla de trata laboral. Sí, pero acá era trata de personas porque se los tenía encerrados. Sí. No sabíamos qué más había atrás de eso, que estaban encerrados, sin documento, que no conocían ni las veredas, porque no los dejaban salir ni hacer las compras. Y amenazados con los hijos que estaban en otro lugar. Durante el gobierno de los gobiernos nacionales y populares, el último gobierno de Cristina, yo miraba muy de cerca eso porque conocía a la gente que manejaba la oficina de víctimas y ellos llegaban y separaban a las víctimas de trata, sobre todo, y a todas las víctimas, ¿no? No intervenía la policía, intervenía con las víctimas, iban con asistentes sociales, médicos, y no iban a la comisaría. Pedían un lugar en la municipalidad, se les suministraban abogados, se iniciaban juicios por reparación económica. Hoy ocurre lo que todavía eso no se ha avanzado. Ocurre eso, ¿no? Que hay gente que traen del norte a trabajar por monedas, los tienen en las condiciones que usted dice, y después cuando aparece la justicia en la forma que usted dice, esa gente se va y no recibe ninguna reparación después de todo lo que le han hecho sufrir, ¿no? Y en materia de trata de trata sexual de la mujer, pasa exactamente lo mismo. Donde las llevan a la comisaría y las tratan peor a las víctimas que al victimario. Esto es que la oficina de las víctimas tiene que ser una oficina con suficiente, lo mismo que el patronato de liberados, tiene que ser
una oficina que pueda disputar poder en la investigación con la policía, no es solamente con la investigación y con la protección, porque la policía está para proteger, no está para perseguir. La policía tiene que estar vista este, como una protección para el ciudadano, ¿no? Más de prevención que y bueno, y sí, esto es materia de la... Yo le voy a contar una pequeña anécdota, no quiero ser autorreferencial, que tiene que ver con esto de los jueces. Una vez fui a hacer, siendo juez federal en Morón, fui a hacer un allanamiento a una villa que queda ahí cerca de Ciudad Vista, una villa muy pobre, pero muy poblada. Y fui personalmente, eh, secuestré bastante droga y cuando volvíamos con la policía, con el secretario, qué sé yo, el preso venía en el mismo auto que iba yo y me agradecía, ¿no? Y se pasó durante los 6, 7 meses que duró el juicio. En ese momento los jueces hacíamos la investigación y dictábamos sentencia. Lo condené a 12 años, Escudero se llamaba, por traficar drogas. Escudero tenía un hijo que todo tiene que ver con todo. Y cuando llegó el momento de la condena, me pide permiso para apelar y me sigue agradeciendo, yo no quiero que usted se ofenda. Y digo, señor Escudero, lo estoy condenando a 12 años, ¿qué me agradece? Dice, porque usted vino, no me robó la heladera, no le pegó a mi mujer, no le pegó a mis hijos. Lo estaba condenando a 12 años de prisión. Era toda una familia de que se dedicaban a compra a narcotraficar y bastante fuerte. Y entre ellos había un pibe de 16 años. Lo que son las historias de vida, ¿no? Y, y cuando tuve uno de estos problemas en los institutos de menores que me enfrenté, había una vieja ley de la dictadura que le prorrogaba la jurisdicción, ¿no? El juez de Morón podía intervenir en cualquier lado, sí, en cualquier instituto de detención, si tenía una persona presa. Bueno, yo con los chicos trataba de no mandarlo a los institutos, porque uno siempre encuentra a alguien en la familia, un tío, un vecino, que pueden hacerse cargo, siempre hay alguien. Y yo tenía una muy buena asistente social que se metía y encontraba a esa persona, a esa persona que por ahí lo podía cuidar un poco al chico sin que fuera a caer en un instituto, ¿no? Para transformarse ya en un delincuente. Pero en el caso de este chico Escudero, era un pibe bravo, muy bravo, y no había forma no había otra que mandarlo a un instituto. Era ya un caso extremo, de una familia donde eran todos narcotraficantes. No el narcotraficante rubio, ¿no? Sino de medio, digamos, pero importante. Y fue al Instituto Roca, y ahí tuvimos un motín. Se acababa de pintar, lo habían vuelto a pintar los pibes, y fueron los jueces menores de la ciudad, Servini de Cubría, que después me la nombraron un juez federal. Estaba Mitchell también, que era el que entregaba chicos, que todavía eran jueces, que ya habían sido jueces del proceso y seguían en la democracia, ¿no? Y es más, ascendieron. Y querían cerrar el instituto porque habían sentido mal olor en el baño. No sé qué querían encontrar en un baño, que es muy chico para tanta gente, ¿no? Cuando el instituto estaba recién pintado y habíamos logrado sacar a los guardiacárceles para afuera, y entonces intentaron cerrarlo, y yo, apoyándome a este chico, intervine y les planteé una cuestión prohibiendo, yo lo prohibía y ellos lo querían cerrar. Me fui a ese lugar y habían pasado 6 meses, y este Escudero
ya había que dejarlo salir, habíamos encontrado un lugar mejor para él, pero era un líder. Bueno, se juntaron los pibes, hicieron sus peticiones que no eran las que la gente se imagina, ¿no? Porque uno puede imaginarse que pedían que le dieran alcohol, no, pedían más horas de clase, bueno, algunos pedían que dejaran entrar a la novia, pero, pero no eran, pedían educación, pedían, se quejaban por los malos tratos, pero no. Y en un determinado momento del conflicto, yo estaba en conflicto con los jueces, lo llamo a Escudero, y le digo, mira, tengo ya el informe del asistente social y de la psicóloga para que salgas. Pero si vos salís, yo me tengo que retirar de este conflicto porque no estás vos, entonces no tengo competencia. Se queda solo para los jueces de la capital. Y me dice, me dan 5 minutos, doctor. Y se fue a hablar con su grupito de amigos. Y volvió y me dijo, me quedo, doctor. Pasó de ser un líder negativo a ser un líder positivo. Y un día me para alguien por la calle, esto fue hace... Me dice, usted es el Ramos Padilla, yo soy Escudero. Y me recordó aquella historia, era abogado. Digo que a veces la policía genera más violencia Yo quisiera ver más mujeres, por ejemplo, los temas de violencia, uno ve cómo lo maneja la mujer, y totalmente mucho más eficaz en los temas de violencia doméstica, en los temas de violencia en la calle incluso. La mujer policía los maneja mucho mejor que el hombre. El hombre saca el arma y empieza los tiros, y esto pone en riesgo a terceros. Encima tenemos porque también hay que hacer autocrítica, ¿no? Tenemos un ministro de Seguridad que no ayuda mucho en tiempos de pandemia donde las necesidades son altas y las diferencias se ven, se ven mucho más claramente, y la policía se ha empoderado porque puede pedir documentos, preguntarle a dónde va, eh, sugerir a la policía de mano dura, como está haciendo Bernie, no sirve para lograr la paz social, todo lo contrario. Por eso digo que no solo es la justicia lo que tenemos que cambiar el patronato de liberados, la justicia civil, la justicia previsional, toda la justicia hay que reformar. Lo que pasa hoy es simplemente ordenar un fuero. Esto no es una transformación de la justicia, este es un tema de competencias y de lugares que tienen que ocupar jueces en las provincias. Nada más que eso. Pero la justicia necesita mejores jueces, por eso yo lo que quiero es un consejo de la magistratura que no sea solo de abogados, donde se vea quién es ese juez, qué antecedentes tiene, cómo trabajó en otros cargos, de dónde viene. Curioso, los abogados no tenemos materias como... En medicina tienen una materia que se llama ética de la biología. Los abogados no estudiamos ética. Algunos creen que en vez de ser abogados para abogar por alguna cosa, son inteligencias a sueldo, dicen algunos. Deberíamos enseñar ética también en la Facultad de Derecho, ¿no? En general uno ve las votaciones de los estudiantes y en Derecho siempre gana la derecha. Uno va a una facultad y ve chicos como los de la calle, va a la Facultad de Derecho, están todos con corbatita y de traje. Y los jueces falta que nos pongamos toga para ya hacer
Pero bueno, son las cosas de fondo de la sociedad que tenemos que cambiar y que no nos dejan cambiar hasta que no tengamos nuestra soberanía política totalmente asentada en un contexto donde en Latinoamérica las cosas no están muy bien, ¿no? Bolsonaro, Bolivia, Chile, es difícil, con la prensa en contra, este hombre que se acaba de ir y que está en la reposera ahora, no, alto en Suiza, jugando al fútbol, creo, gobernaba con el Fondo Monetario Internacional, con el Clarín, con los espías y con los jueces. Porque ahora se quejan y no quieren ir se quejan porque hay muchas sesiones de diputados y quieren nada más que sesionar para la pandemia, pero antes no abrían el Congreso. Nos vinieron a contar que iban a hacer ¿cómo se llama? La travesía patriótica, que venían en auto porque no se podía circular y uno casi se mata, y después no querían sesionar por Zoom. Y no quieren sesionar por Zoom, quieren sesionar quieren cerrar el Congreso también, entonces se quedan con los jueces y no se puede gobernar. Esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que militar para que gobiernen las mayorías, que se gobierne para el pueblo, no para los intereses de la Embajada de Estados Unidos, del Clarín y de unos pocos. Siempre caemos en lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido muy generoso con su tiempo. Hay una única preguntita que una compañera acá, quedaron varias igual, pero respecto del correccional, no sé si usted lo conoce, el Correccional Juvenil San Martín, que está en la calle Baldomero Fernández Moreno de Flores, que lo cerraron, que los que vivimos en el barrio no sabemos qué pasó con los chicos y los trasladaron. Hubo varios casos de dengue. En realidad eso era un proyecto del gobierno de la ciudad que quería desocuparlo, ese espacio, para vender el terreno, ¿no? Eso. Bueno, el gobierno de la ciudad se caracteriza por algunos le dicen la inmobiliaria, ¿no? Por los negocios inmobiliarios. No conozco el detalle, pero me lo puedo imaginar. Yo recibí lo que era el gobierno de la dictadura en el 83, así que lo que estamos recibiendo ahora no es tanto, pero se le parece mucho, ¿no? En aquella época las asistentes sociales eran personas que estaban para investigar al que iba a pedir, para atenderse en un hospital se necesitaba un certificado de pobreza. No hablo de los crímenes, no hablo de cómo funcionaban las cosas. Entonces había asistentes sociales que tenían que certificar que era pobre, entonces lo investigaban mucho para saber si era pobre. Esas mismas asistentes sociales después había que renovarlas, había que echarlas, y poner gente que trabaje para la democracia, porque no solamente están metidos en el Poder Judicial, están en la policía, están la policía no la hemos encarado una reforma policial profunda. La policía tiene que tener una perspectiva de género. Tiene que participar, en la policía tienen que participar hay que tener un plan policial en el que deben intervenir para evitar situaciones de violencia, para denunciar el narcotráfico, los gremios, las organizaciones sociales. La policía no se la podemos dejar a una persona, se llame Ritondo, se llame Berni, también que haya un jefe, pero tiene que haber más pueblo, más, no solamente policías y un militar mandándolo. Necesitamos policía que tenga gente en la policía,
que, no me acuerdo, largamos un programa en la facultad, estoy hablando siempre de 84, 80, donde íbamos a poner atrás de cada pibe, que también ahí vino todo el lío de la obediencia civil, pero un día pusimos el cartel y íbamos a poner atrás de cada chico de cada instituto, vamos a poner un estudiante avanzado de Derecho, un estudiante avanzado de Medicina, uno en Psicología, uno de... Y no solamente, yo puse el cartel en Derecho y en 48 horas tenía 2000, y así pasó en varias facultades. Y bueno, después vino el menemismo y hubo que cortar eso. Pero hubiera sido fantástico porque el estudiante muy entusiasmado porque empieza a trabajar en un caso concreto. Entonces ya empezaban a planificar los chicos, bueno, yo voy a ver el expediente, el asistente social yo voy a ver a la madre, el otro le hacía un examen médico, qué sé yo, y lo derivaba a diversos especialistas, el analista supervisado por otro analista charlaba con los pibes, el asistente social buscaba cuál era el problema familiar, el vínculo familiar, y era un beneficio para la facultad y para los pibes. También es necesario llevar a la policía a la universidad. No puede ser que tengan la policía que tenga facultad de derecho. Porque ¿saben lo que aprenden a hacer ahí? A ver cómo se encubren ellos cuando hacen macana, cuando cometen delitos. Eso tiene que estar en la universidad pública, tienen que estudiar para un ascenso, tienen que prepararse en la universidad pública, no en la escuela de policía. En la escuela de policía que vayan, aprendan a usar el revólver, a estar un poco más flacos, que yo no soy quien para decirlo, pero uno ve a algunos policías que no pueden correr a un ladrón, y no solamente quedarse en esos ritos, porque hay familias que uno se casa con el otro y la policía. Bueno, hay que meterlos en la sociedad, al policía, que conozcan a los otros pibes, la problemática que tienen los otros pibes, lo mismo para los ascensos, tienen que tener cursos de la facultad y acuerdo, que le preste acuerdo y que no haya toda una cosa turbia de por qué este comisario va a tal lado, sino que se haga cargo la política de eso, ¿no? Lo tendría que proponer el intendente y con acuerdo de la Cámara de Diputados, ¿no? Para no equipararlo a los jueces. Entonces tendríamos un responsable de pedir al comisario, ¿no? Más allá de que la policía tiene que, a mí me gusta una sola, ¿no? No varias, porque si hay un mal intendente se transforman en bandas. Pero bueno, son todas reformas que hay que hacer porque tienen que ser integrales. El sistema de minoridad, el patronato de liberados, el sistema carcelario, las fiscalías, las defensorías, las cuestiones de género, todo eso tiene que ser tratado en una reforma judicial. En realidad es una reforma mucho más integral la que hay que hacer y que, insisto, con lo que dije al principio, no es esto. Bueno, muchísimas gracias. En la sala está Edgardo Corts, que es referente del Frente de Personas Mayores, junto con María del Carmen, que me parece que quería saludarlo. Edgardo, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Bueno, al doctor, al juez Ramos Padilla, en nombre de todos del Frente de Personas Mayores y en nombre de las compañeras y compañeros que en este momento están con nosotros en esta sala, agradecemos al compañero Ramos Padilla la gentileza, el tiempo y habernos acercado toda su sapiencia, toda su energía y su lucha a nosotros, bueno,
que en usted, doctor, sembramos mucha esperanza en usted, en su hijo, en tantos otros compañeros. Sembramos mucho la esperanza todos los días de un país mejor, con justicia social, con libertad económica y para conseguir aquello que los gobiernos peronistas siempre nos han dado, que es momentos felices. Así que muchas gracias, un gran abrazo para usted y para su hijo, y seguramente este es el deseo y el sentimiento de todos los que están en la sala. Sí, hay muchísimos mensajes de agradecimiento por su generosidad, su claridad. María del Carmen. Sí, bueno, igualmente agradezco y estaba leyendo en el chat las gracias y los agradecimientos y la claridad en el discurso. Y con su charla queda aclarado, ¿no? Queda más claro que siempre el neoliberalismo cercenó los derechos que tienen que ver con el bienestar de la población, ¿no? Cuando los proyectos que estuvo diciendo siempre después quedaron cercenados cuando aparecieron estos gobiernos neoliberales. Muchísimas gracias, ya nos hemos pasado de hora, muchas gracias por su generosidad y bueno, una vez más agradecido al Frente de Personas Mayores. Bueno, muchísimas gracias, para mí fue un gusto enorme, yo aprendo mucho cuando hablo con ustedes, hoy aprendí mucho también, para mí es un gusto, me quedaría horas charlando, así que gracias por la invitación, realmente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchísimas A disposición de ustedes. Habilitemos para el aplauso. Ya habilité, dicen todos. Pueden reactivar sus micrófonos. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Felicitaciones por el compromiso. Bravo, doctor. Gracias, doctor, por su claridad. Gracias. Un lujo, doctor, un lujo. Gracias. Una Tienen que maravilla. seguir su ejemplo, doctor. Una maravilla. Tienen que seguir su ejemplo. Gracias, gracias. Sí. Bueno, lo dejo. Chao. Justicia con derechos humanos. Gracias, compañeros, compañeras, gracias nuevamente por acompañarnos y darnos fortaleza para seguir en estas charlas. Próximamente charla el día 12, charla del doctor Silione sobre Belgrano y la cultura y la educación. Y además contarles que a partir del 7 de septiembre comenzamos un ciclo de cine debate para entretenernos también un rato, así que los vamos a ir invitando de a poquito. Gracias. Qué bueno. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Gracias, Igualmente. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mía. Ahora, mía. Mía. ¿Qué en el baño? No sé, porque lo estoy acá.